Y me gustó mucho ese tema porque es un poquito ambiguo, porque es 30 monedas, ¿por qué? Y se puede preguntar, ¿por qué fueron 30 monedas las que pagaron por Jesús? Pero también podríamos preguntar, ¿por qué lo entregó Judas por 30 monedas? Entonces lo que vamos a hacer es contestar las dos preguntas. ¿Sale? Muy bien, el que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver primero lo que dice la Biblia sobre las monedas en los evangelios. ¿Sale? Siguiente. Muy bien, en Mateo 26 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, ahorita que estamos empezando a leer esto, tenemos que pensar también en Judas y vamos a ir viendo la personalidad de Judas porque eso es importante para los motivos de por qué quería entregarle. Entonces vamos viendo también esos aspectos de él, ¿sí? Él fue a los sacerdotes y él preguntó ¿qué me quieren dar? ¿Sí? Eso salió de él. Entonces es parte de su personalidad. Y esto de 30 piezas es Mateo. En ninguna de las otras menciona la cantidad, solo dice monedas. El siguiente. Lucas 22. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, aquí no viene el número de monedas, como les dije, solo viene en Mateo, y parte importante es que aquí hay otra parte de Judas, ¿no? Entró Satanás en Judas y él fue y habló de cómo lo entregaría y él se comprometió y buscaba una oportunidad, o sea, él buscaba a ver en qué momento, no fue cosa de una vez, ¿no? O sea, él estaba buscando y se comprometió a hacer esto, ¿sí? Hechos 1, este es el mágico, bueno, de letra. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. La que sigue, por favor. El nombre quiere decir campo de sangre, que bien podría referirse a la sangre de Jesús, o a la que fue derramada, o a la sangre de Judas, que también se derramó después de que se partió a la mitad. Y el campo se llamaba también campo del alfarero, pues de él se extraía tierra roja, por eso se le decía campo de sangre, porque la tierra era roja, como arcilla, muy adecuada para ese trabajo del alfarero. Entonces, ese fue el campo que se compró. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso también. Muy bien, entonces, ¿por qué 30 monedas? Entonces, hay una interpretación teológica de por qué fueron 30 monedas, y hay 3 pasajes en la Biblia que son importantes. Este es muy importante. En Éxodo 21, 32 dice, son reglas, acuérdense que en Éxodo hay varias reglas de convivencia entre los judíos, y esta dice, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedreado. Por lo tanto, 30 ciclos de plata eran el precio de un esclavo, ¿ok? Entonces, eso es lo que representa esas 30 monedas. Esas 30 monedas desde entonces, si el animal de alguien mataba a un siervo, a un esclavo de otra persona, pues ahí te van 30 monedas de plata y aparte matamos al animal, ¿no? Entonces, ese es uno de los significados importantes de las 30 monedas. Era lo que valía un esclavo. Después está el capítulo de Zacarías 11,
que déjenme decirle que es de lo más complicado que he visto en mi vida, ese capítulo. De hecho, le pedí una cita al pastor y nos pasamos una hora hablando nada más de Zacarías 11, porque tiene muchas cosas complejas. Tiene poema, tiene parte profética, hay parte donde habla Zacarías, hay parte donde habla de Jesús y hay otras partes donde habla Jehová. Entonces está todo intercalado y está muy complicado. Me dio un poquito de contexto que se los comparto porque es importante. Zacarías era un pastor y era un pastor bueno en ese momento. Los judíos acababan de regresar de otro lugar donde habían estado de esclavos, en Babilonia, y empezaron a sentarse en este nuevo lugar. Estaban regresando, les iba muy, no se llevaban bien entre ellos, entonces había pastores que estaban abusando de la comunidad, estaba viendo por sí mismo, ¿no? Como pasa muchas veces, y no estaban haciendo lo que debían de hacer. A diferencia de ellos estaba Zacarías, que él sí estaba siendo un buen pastor, pero por ser un buen pastor, como hemos visto, pues les jalaba las orejas y les decía que no hicieran y cómo se comportaran, entonces no les caía muy bien tampoco las personas. Entonces ese es el contexto de Zacarías, y dice, él estaba trabajando como pastor, no como pastor de ovejas, sino como pastor de iglesia, y les dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Está muy interesante esta parte, porque es exactamente lo que pasó con Judas. Aquí cuando dice Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, es sarcasmo. Él no está diciendo, ah, qué bonito premio, no. Él está diciendo, te pagaron muy poco, no importa. Tú, fue el salario que le asignaron a Zacarías como pastor, lo cual era muy poco, por lo que Jehová le dice que no lo tome para sí y que lo mejor lo ofrende, ¿sí? Que lo eche. Dice, mira, tú agárralo y échalo al tesoro del templo, yo te voy a dar más, no te preocupes. Ese es el contexto que está en Zacarías 11. Entonces, esas 30 monedas, otra vez de plata, están siendo como un desprecio. O sea, era lo que valía un esclavo y era en lo que midieron el valor del trabajo de ese pastor en ese entonces. Y por eso esta es una profecía directa de lo que pasa con Jesús. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Aquí sigue? Y después, ya directamente en Mateo 27, dice, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado Jesús, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Entonces esas monedas, ya vimos que lo que hicieron fue comprar el terreno, donde posteriormente, bueno, donde fue que se ahorcó el mismo Judas. Entonces este pasaje también nos ayuda a ver más sobre Judas, ¿no? Él lo entregó y él tuvo remordimiento una vez que vio que fue condenado Jesús, ¿no? Y quiso devolver las monedas, como lavarse, ¿no? La culpa de haber entregado a Jesús. Y entonces él aventó las monedas en el santuario, se fue y se ahorcó. O sea, fue un remordimiento muy especial, que en vez de decir, bueno, ahora tengo que hacer lo correcto, pues dijo, ahora mejor me mato porque no aguanto con esta culpa, ¿no? Entonces parte más de la personalidad de Judas. Sí. En Jeremías 32, ¿puedes regresar tantito? Dice, y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, como lugar de sepultura para los forasteros. ¿Se acuerdan que el campo del alfarero es porque tenía la arcilla? Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel,
y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Entonces, aquí es importante que, si se fijan, este es Mateo y habla de Jeremías. Entonces, mucha gente dice que se equivocó Mateo al escribir esto y que no se refería a Jeremías, sino esta parte es la profecía que venía en Zacarías, ¿no? Entonces dicen que se confundió de nombre. Entonces eso lo marcan como una de las contradicciones que hay en la Biblia, porque si es perfecta, ¿por qué diría esto de Jeremías? Entonces, vamos a la siguiente lámina ahora sí, y les comento qué onda con Jeremías. En Jeremías 32 se habla de la compra de un campo, ¿ok? Mientras el mismo Jeremías, él estaba preso por Sedequías, rey de Judá, pero no es clara una profecía como la que se ve en Zacarías. En Zacarías lo leemos y es muy inmediato el saber que se trataba de las mismas 30 monedas de plata que están vendiendo a Jesús, porque él era pastor y lo están traicionando y demás, es muy directo. Y ahí con Jeremías no es muy claro esto. También era un profeta, estaba preso y en ese momento quería comprar un campo de heredad, que también vemos eso en Mateo, que es lo que se quiere comprar. Entonces probablemente Mateo tenía en mente a los dos, tanto a Jeremías como a Zacarías. De acuerdo a esta persona, a Craig Blomberg, que me gustó cómo lo puso en sus palabras, Mateo nos trata de decir que, al igual que Jeremías y Zacarías, Jesús trata de conducir a su pueblo con un sacerdocio profético y pastoral, aunque termina sufriendo inocentemente en sus manos. Esto le pasa a los dos, tanto a Zacarías, está un poco fuerte, tanto a Zacarías como a Jeremías les pasa esto. Eran los sacerdotes de ese pueblo y al final uno estaba en la cárcel, al otro no le pagaron lo que debían de pagarle, entonces los dos estaban sufriendo inocentemente a manos del pueblo que no estaba haciendo lo correcto. Entonces eso es como explicamos que no hay una contradicción entre Jeremías y Zacarías con Mateo. Puedes poner la siguiente. Y también señala esto, que la muerte de Jesús es un rescate, es el precio pagado para asegurar la libertad de un esclavo, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso era lo que valía un esclavo, esas 30 monedas? Y que el uso del dinero para comprar el terreno de sepultura para extranjeros alude a la idea de que la muerte de Jesús hace posible la salvación para todos los pueblos del mundo, incluyendo los gentiles. Entonces, digo, muchas veces a los que no son creyentes les gusta poner las cosas muy tajantes, ¿no? O sea, si aquí dice Jeremías y en Jeremías yo no veo ninguna profecía, esto no sirve y hay contradicciones, ¿no? Y está el otro extremo que quiere ver una profecía y quiere ver algo bonito en todo, ¿no? Pero me gustó lo que explicaba esta persona y sí es cierto, o sea, hay mucha relación entre todo. El campo que se compró finalmente era para sepultura de extranjeros y sí se puede ligar eso con que la muerte no era nada más para los judíos, ¿no? Esta salvación, ¿para quién vino? Para todos, ¿no? Entonces esa parábola me pareció interesante. Entonces ese es el significado teológico de por qué 30 monedas y también es importante ver qué 30 monedas fueron las que se pagaron. La siguiente, por favor. ¿Qué monedas eran? Hacia atrás, esa. ¿Qué monedas eran? Si la tradición y leyes judías, además de las normas romanas, dictaban que en el templo de Jerusalén solo y exclusivamente podían atesorarse didracmas y tetradracmas, o sea 2 y 4 dracmas de Tiro, como pago del tributo anual, la respuesta es muy sencilla. ¿Y quién le pagó a Judas? Los sacerdotes. Entonces solo había un tipo de moneda que se guardaba en los templos, ¿sí? Entonces solo era este tipo de moneda. Ahora sí, la que sigue, porfa. El pago solo pudo consistir en 30 tetradracmas, que son ciclos. Ciclo y tetradracmas son los equivalentes. Es decir, el Sanedrín pagó a Judas en las monedas que formaban parte del tesoro, que eran con lo que ellos contaban. Había varias monedas de plata y hay muchas discusiones de qué tipo de moneda era, pero la verdad es que después de estar buscando en muchas fuentes, pues esta es la que tiene más sentido, porque solo esa era la que atesoraban cuando las recibían. Entonces, concretamente,
eran estas, las validadas por el templo y que se acuñaban en Tiro, y es este tipo de moneda. Cada una de esas monedas pesaba alrededor de entre 10 y 17 gramos de plata eran estas monedas. Sí, la siguiente, por favor. El siclo era una unidad de peso hebrea que llegó a variar según la época de 9 a 17 gramos. Por ejemplo, el siclo de plata con el que se le pagó a Judas por la traición a Jesús era de 14.4 gramos, que si lo multiplicamos por 30 nos da 432 gramos de plata. O sea, es como medio kilo de plata lo que tenía. Entonces una bolsita así con medio kilo, más o menos sabemos cuánto pesa, es todo eso en monedas. Hoy, el día de hoy, o sea, bueno, lo vi en internet, a cuánto equivalía y eran 6,500 pesos. Eso es a lo que equivalían esas 30 monedas. Pero hay inflación y hay todo esto, ¿no? Entonces tenemos que ver a cuánto equivalía en aquel entonces. La siguiente, por favor. Un ciclo equivalía a 4 dracmas, es un tetradracma, que son 4 dracmas, son 4, y el valor de cada uno era de 4 denarios romanos. O sea que al cambio, Judas cobró como 120 denarios de plata. Teniendo en cuenta que en la época de Augusto, que era el que estaba gobernando, un muy buen salario mensual eran 20 denarios, eso era lo que cobraba, un legionario cobraba 18, Judas fue bien pagado por su servicio. Estamos hablando que él cobró 120, entonces son como 6 meses de sueldo de un legionario. Entonces 6 meses de sueldo de alguien que ganaba más o menos bien, pues es un más o menos buen sueldo. Y la siguiente, por favor. Y eso tiene sentido, porque finalmente lo que se pagó pues fue un terreno. Entonces tampoco vi otras traducciones que decían que equivalía como a $50, ¿no? O $500 serían como los 6,500 pesos que les decía, pero en aquel entonces era otro valor diferente. O sea, realmente era el precio de un esclavo, que un esclavo pues era algo valioso para ellos porque era un trabajador, y a eso equivalían los 30 ciclos, ¿se acuerdan al principio con lo del buey? Entonces se compró un terreno con eso, y sabemos que entonces 30 ciclos de plata era un precio pues más o menos importante, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Sí, aquí a Luis, porfa. Es que es con micrófono, no más. ¿No lo compraron los sacerdotes? Sí, el terreno lo compraron los sacerdotes, es correcto. Porque ellos reciben las monedas que aventó Judas, ellos las recogen y dicen, ¿ahora qué hacemos con ellas? No las podemos echar al templo, porque ahí sí muy santos, ¿no? Sí hicieron el pago, pero no podemos regresarlas porque es precio de sangre. Ya sea por la sangre de Jesús, que fue lo que se estaba pagando por su muerte, o la sangre de Judas, que sabemos que fue y se ahorcó. Entonces, a cualquiera de las dos que se estuvieran refiriendo, dijeron no podemos regresar las monedas, vamos a pagar este terreno. Y entonces pagaron el terreno donde se ahorcó Judas. No sabemos si la compra fue antes o después de que Judas se ahorcara. O sea, si ya lo habían comprado a su nombre y él fue y se ahorcó en ese terreno, o si él se ahorcó y como ahí se ahorcó, pues ahí compraron ese terreno. No dice la Biblia claramente cuál pasó antes. ¿Sí? Ni exactamente, ni la finalidad. Entonces, ahora sí, ya que vimos las 30 monedas de por qué, a ver, si le puedes pasar acá el micrófono. Gracias. Bueno, aprovechando, pero no es de las 30 monedas. Ok. Yo leí un versículo que dice que es Hechos 2:18, que dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces cuando yo lo leí yo dije, ¿qué Judas no se ahorcó? Sí. ¿Por qué habla de eso? Sí, bueno, esa es otra de las que dicen que hay contradicciones en la Biblia. Una dice que fue y se ahorcó, y otra dicen que, y en esa parte dice que cayó y se partió a la mitad sus entrañas, y dice que lo adquirió él, y en Mateo dice que él las aventó en el templo. Lo que pasa es que se compró a su nombre, ¿no? Entonces, por eso está a nombre de Judas, y es como que él lo hubiera adquirido.
La parte de la muerte también le explican que realmente se ahorcó y la cuerda se rompió y al caer fue que se partió las entrañas y se desparramaron las entrañas, ¿no? Entonces todo queda junto realmente sobre la misma historia. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Él lo compró o lo compraron los sacerdotes para él? Porque él ya no tenía las monedas, realmente, él las aventó en el templo. O sea, no las aventó y después dijo, bueno, espérenme, las recojo y ahora sí voy a ir a comprar el terreno. Lo compraron a nombre de Judas, eso sí está claro. Sí, el dinero era de él, exactamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, con esto queda resuelto lo de por qué fueron 30 monedas las que se pagaron por Jesús, ¿sí? Y básicamente, y así crudamente, es porque era el precio de un esclavo, tal cual, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué lo entregó Judas Iscariote? En la otra parte yo hablé mucho, yo espero que aquí, ahora ustedes puedan hablar un poquito más. Iscariote, pues es como, ¿por qué le decían Iscariote, no? ¿Qué quiere decir? Iscariot e Iscariots, que dice varón de ciudades, generalmente se considera que deriva del hebreo Ish Keriot, hombre de Keriot. Si la interpretación hombre de Keriot es correcta, Judas venía de Judá, puesto que Keriot estaba cerca de Hebrón, al sur de Judá. Todos los demás discípulos, los otros 11, parecen haber sido naturales de Galilea. A todos los tomó ¿se acuerdan que eran pescadores? Del mar de Galilea. Entonces todos eran galileos, menos Judas, y por eso le decían, era como Judas el veracruzano, ¿no? O Judas el poblano, el jarocho, ¿no? Exacto, porque era la manera de distinguirlo de los demás. Y también hay un Judas que es el hermano de Jesús, y ese, la manera de distinguirlo era pues a Judas Iscariote, que era de otro lado. Entonces, lo de Iscariote por sí mismo no quiere decir nada especial, más que era de esa región, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que dicen todos los evangelios sobre Judas. Esta parte fue la más divertida para mí. Leí todas las partes donde se mencionaba a Judas de manera directa o indirecta y quería mostrárselas, pero dura como 1 hora todo eso. Entonces yo hice un resumen, pero si les interesa, yo se los mando con todo gusto en formato electrónico. Vienen todos los versículos donde se menciona a Judas. Puedes poner ahora sí el siguiente, por favor, Cristi. Y básicamente es este cuadro, de manera muy resumida, a lo mejor es un poquito chico, pero quería que tuviéramos toda la visión de lo que es Judas, de acuerdo a los 4 evangelistas, ¿sí? Vamos a empezar por Mateo. Dice, entregó a Jesús y buscaba entregarle, ¿no? Estamos viendo cómo era Judas. Jesús dijo, en un momento dijo, ay de aquel por quien soy entregado, bueno le fuera no haber nacido. O sea, que diga eso Jesús de ti, ¿no? Bueno le fuera no haber nacido. Vio que condenaron a Jesús, le acosó el remordimiento y devolvió las monedas. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero sí pasó, o sea, sí sintió remordimiento y sí las devolvió. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó, ¿sí? Entonces, en resumen, eso es lo que dice Mateo sobre Judas y su personalidad, es exactamente eso. Marcos dice, andaba buscando entregarle, o sea, no es como que de repente lo traicioné, o sea, era algo que ya tenía constantemente, lo tenía en la mente y lo quería hacer. Y también dice, al que yo besare, ese es, eso lo dijo Judas, directamente, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. ¿Qué quiere decir con seguridad? Ahí. Con seguridad, o con seguridad de que, no, llevarle con seguridad era asegurarlo, o sea, que no se vaya a escapar totalmente, sí, que no se vaya a escapar, ¿no? Eso es lo que está diciendo Marcos. ¿Qué dice Juan? Jesús, uno de vosotros es el diablo, así lo dijo Jesús,
en una de las frases. Dijo, uno de vosotros es el diablo. Aquí vamos por favor a la Biblia, ahora sí, a Juan 12. En la Biblia, por favor, Juan 12. No, es que quiero que esté este cuadro. Así que yo se los puedo leer, pero sí, es importante que ustedes vean que ahí está. Juan 12, del 3 al 7, les voy a decir lo que dice para los que no lo tienen. Les voy a leer este pasaje porque de todos los que tenemos es el más representativo de la personalidad de Judas. Dice, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se lo dio a los pobres? Y la Biblia así lo dice, pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Así lo dice tal cual, era un ladrón. Y como tenía la bolsa, sabemos que era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, era un ladrón y robaba directamente de la bolsa. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esto es en Juan, y si lo leemos en Mateo, justo después de que dice estas palabras Jesús, que dice, déjala tranquila, en el siguiente versículo dice, y a partir de ahí, Judas buscaba entregarle. O sea, no lo tengo, pero sí es por el 12. Pero el siguiente versículo dice eso, que buscaba, dice, y a partir de entonces Judas buscaba entregarle, ¿sí? Entonces aquí claramente lo tachan de ladrón a Judas, y muchos estudios sobre Judas dicen que la razón por la que lo quiso entregar fue por este regaño que le hizo Jesús a Judas. Entonces dijo, tú me regañaste por lo del perfume, entonces yo me voy a desquitar entregándote a los romanos. O sea, dicen que este regaño fue la causa directa de por qué lo entregó Judas a Jesús. ¿Saben cuánto valía el perfume a precios de hoy? ¿Se acuerdan? Lo dijo el pastor en un 120,000 pesos. Es como si se compran. ¿Quién tiene un perfume de 120,000 pesos? ¿No? ¿Selens? ¿Yuri? ¿Serge? Bueno, imagínense, 120,000 pesos es lo que valía ese perfume. Entonces Judas dijo, oigan, pues de ahí podríamos haber sacado otro dinerito, ¿no? Entonces ese es importante porque nos dice mucho sobre la personalidad de Judas. Después dice, el diablo puso en su corazón que le entregase. También puse ahí la cita, no porque vayamos a ir ahorita, pero es toda la parte en que Jesús les lava los pies a los discípulos, y justo cuando pasa esa parte de que les lava los pies, es cuando lo está haciendo, y dice, el diablo puso en su corazón que lo entregase. Entonces vemos aquí también que hay una influencia satánica directamente sobre Judas, ¿no? Ahorita platicamos sobre eso. En Juan dice, y después del bocado, Satanás entró en él, así, directamente sobre Judas, ¿no? Después Lucas dice, el que fue el traidor, y también dice, le ofrecieron dinero y él se comprometió. Entonces, aquí está todo lo que dice exclusivamente la Biblia sobre Judas. Entonces, ¿qué me pueden decir de Judas? Era vengativo, ¿qué más? ¿Era qué? Codicioso, ¿sí? ¿Qué más? Fue influenciado por Satanás, eso es importante también. ¿Qué más? ¿Cómo? Cayó en tentación, sí, así es, le gustaba el dinero y también, eso es importante lo que está diciendo Victoria, porque Satanás puede entrar en cualquiera, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Satanás puede entrar en cualquiera?
Entonces, no puede entrar en nosotros. ¿Qué quiere decir que Satanás entró en él? ¿Los demonios pueden poseer personas o no? ¿Sí o no? Exactamente, exactamente. Si tú los dejas, sí. Si tú los dejas, sí te pueden poseer. Y en este caso, Satanás entró en Judas. Y si entró en Judas es porque él le abrió la puerta, definitivamente. Entonces, exactamente, vaya, él no era un creyente total, porque permitió que Satanás entrara en él. O sea, si alguien realmente no deja abrir esa puerta, Satanás no puede entrar en ti o ningún demonio puede poseerte. Tú tienes que abrirle esa puerta. Entonces, sí te puede poseer un demonio, y Satanás claramente es el mayor de los demonios, y la única manera en que pueda entrar Satanás en ti es que tú le abras la puerta, justo como lo decía el pastor, ¿no? Abrimos la puerta a muchas cosas y se la cerramos a Dios, y en este caso fue exactamente lo que pasó, que Judas le abrió la puerta a Satanás y por eso entró en él, ¿sí? Entonces, sí hubo una influencia de Satanás, pero ¿por qué? Porque Judas lo permitió. ¿Le prestas el micrófono aquí a Tete? Gracias. Y sí hay endemoniados, el gadareno. Claro, hay endemoniados y que se comportan no como se comportarían normalmente, porque están poseídos. Exacto. Y literalmente por demonios. El pastor nos explicó, una persona que realmente ha entregado su vida a Cristo y que es de él, el demonio no puede entrar. Exactamente. Pero en alguno que no es de Jesucristo, claro que sí. Exactamente, entonces ahí vemos claramente, ¿sí?, que sí fue que Satanás entró en él. Yo me acuerdo bien que el pastor dijo que un demonio no podía entrar en nosotros, nunca. ¿En nosotros como cristianos o en nadie como nadie, personas? En ninguna persona. Que podía influenciarlo, que eso sí, pero que era influencia, que nada, o sea, que el demonio no entraba en ninguna persona, fuera o no fuera cristiano. Pero yo entiendo que en ese tiempo sí era algo que sucedía porque el Espíritu Santo no había venido. Por eso es que sí dicen, bueno, hay varios versículos que hablan de que tenía de personas que endemoniadas. Bueno, ¿cuántos tenía el gadareno? Pero era en ese tiempo. Yo me acuerdo así perfecto que el pastor dijo que no podían meterse en una persona los demonios. Sí, influenciarlos. Ok, digo, yo no voy a contradecir lo que diga el pastor, y está diciendo que en ese entonces, digo, hay ejemplos bíblicos, ¿no?, de que había demonios dentro de las personas, y entonces influenciarlos, pues sería, como decían, hablarle, ¿no?, directamente al oído de la persona. Sí, yo apoyo a Yuri porque la enseñanza fue que los griegos creían que adentro del cuerpo estaba el alma, pero esa es enseñanza griega, o sea, por eso se hablaba de que el demonio entraba en la persona, pero el pastor claramente nos ha enseñado que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu está en cada centímetro cuadrado de nuestro ser. Sí, por supuesto. No adentro. Entonces, el tema posesión es que está adentro, o sea, te posee el demonio, pero en la Biblia en ningún lado se habla de que está adentro. Es enseñanza griega. Bueno, al gadareno le sacó los demonios, ¿no? Y tenía legión, o sea que eran 12,000 demonios, ¿no? Había un joven endemoniado. Entonces, es que hablamos de demonización, fue el tema, inclusive sí. Se llamaba el tema. O sea, aquí lo importante, digo, esté ahí adentro o no esté adentro, o sea, claramente había una influencia de Satanás directamente en Judas, ¿no? Y no era cualquier demonio, era Satanás en Judas, pero porque había un permiso de Judas, ¿no? Eso es lo importante, ya sea que estaba en la carne cada centímetro cúbico o no de él, estaba definitivamente Satanás con Judas, ¿no? Y Judas lo permitió. Entonces ya vimos claramente qué dice la Biblia sobre Judas. Vamos a ver ahorita un poquito más. Según un estudioso cristiano, me gustó esa parte que puso esta persona porque así piensa mucha gente, dice,
Judas no quería que fuera crucificado, solo quería obligarlo, al acorralarlo con soldados, a desatar su poder. Acabaría con la ocupación romana e instauraría el reino del que hablaba Jesús. Lo besó con afecto, no con odio ni nada de esto, y con expresión de orgullo esperó a que Jesús los fulminase y estableciera su triunfo definitivo. Cuando vio que no sucedía, entendió su error. Entonces, esta es una explicación muy común de por qué Judas lo quiso entregar, porque él lo esperaban como el Mesías y que iba a reinar, y esperaban que fuera un rey con corona y de verdad, sí, guerrero y conquistador y demás. Entonces, esta es una de las explicaciones que dan de por qué Judas lo quiso entregar, para acelerar este proceso, ¿no? Digo, sinceramente yo no es lo que veo. En la Biblia, ¿no? Lo llaman traidor, lo llaman mentiroso, se ve un acto de maldad, ladrón, vengativo, ¿no? Digo, a mí no me parece que realmente haya sido bueno y haya querido decir, es que para que se cumpla más rápido la profecía de que va a gobernar. Yo no veo eso, pero hay mucha gente que esto dice. ¿Cris? Sí, él lo vio hacer milagros, ¿no? Y dijo, pues ahorita los tira a todos. Y de hecho sí se cayeron, ¿eh? En una parte de la Biblia dice que llegaron con él y se cayeron, ¿sí? Dice, siguiendo con lo que decía, comprendió que ese no era el plan de Jesús. Fue entonces cuando, arrepentido y angustiado, buscó a los sacerdotes, devolviéndoles el dinero y diciendo, he pecado entregando una sangre inocente, ¿no? Y eso sí lo dijo, y sí creo que se haya arrepentido, ya que vio lo que le pasó y le estaban haciendo a Jesús, pero tanto así como que era buenísimo, ¿no? Y es el mártir, pues tampoco creo que vaya exactamente por ahí. Cris, después, a que no se sabían esta. Antes, ¿qué dice el Evangelio? Ahí, ahí. ¿Qué dice el Evangelio de Judas Iscariote? ¿Verdad? National Geographic en el 2006 hizo público un trabajo de restauración de un texto hallado en los 70s, en 1970, y escrito entre los años 130 y 150 después de Cristo, titulado El Evangelio de Judas. No sé si alguien vio este especial, lo han repetido y lo han pasado varias veces. Sí, ahora sí la que sigue, por favor. Perdón, Cris. ¿Y qué dice este Evangelio de Judas? Que hicieron la traducción, que finalmente lo presentaron y después otra estudiosa dijo que estaba mal traducido, que no decía eso, y después salió otro estudioso que dijo, no, sí, es que sí dice eso, ¿no? Entonces, por eso no está en el canon bíblico, obviamente, y dice, es un texto gnóstico, que era una religión que existía en ese tiempo, junto al cristianismo, tenía ciertas cosas parecidas y ciertas cosas diferentes, era una religión de ese entonces, que data posiblemente del siglo II, como les dije, como del año 130 después de Cristo. Según este texto, el propio Jesucristo pidió a Judas que lo traicionara, y Judas cumplió la orden como supremo acto de obediencia. Para los gnósticos esto representaba un acto sagrado, ya que ayudaba a liberar del cuerpo el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces, según ese texto, lo que hizo Judas fue obedecerlo y el mayor acto de obediencia posible, y según esto, ese texto es el que libera a Judas de cualquier culpa. Entonces, si Jesús realmente le quería dar una tarea buena a alguien, ¿ustedes creen que diría todo eso en la Biblia? Entonces, pues obviamente estos textos pues pierden mucha fuerza ya directamente confrontándolas con la palabra, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en la tele y lo que dicen estos otros textos que no pertenecen a la Biblia. Ahora sí, Cris. Sí, claro. Exactamente. Perdón, el micrófono. ¿Está por ahí? Déjame, te lo pasamos rápidamente, Serge. Gracias.
lo que yo aquí entiendo es que para combatir que podría ser un buen argumento, yo muchas veces lo pensé, dije, Dios mismo está diciendo, es mi plan, alguien me tiene que traicionar y alguien tiene que llevar a Jesús a entregarlo para que muera Jesús, Jesús Sí. tiene que morir. Sí, Pero ya he aprendido ahora con el paso del tiempo y del estudio en la Biblia y de aquí en Río, que lo que hizo Dios fue utilizar desde la eternidad, o sea, desde esa línea que está fuera, Ujú. desde esa perspectiva fuera de esta línea del tiempo, era la maldad que iba a cometer así es, Judas. así Porque es. pudo haber sido Judas o pudo haber dicho no y hubiera sido otra persona, hubiera sido otro medio. Exactamente. Pero alguien lo iba a entregar. Y otra cosa que quería comentar, también hemos aprendido que Judas no se arrepintió. Judas le remordió la conciencia y por eso se suicidó. Arrepentimiento lo vimos con Pedro, por ejemplo. Sí, Pedro sí se arrepintió de haber negado 3 veces a Jesús, sirviéndolo. exacto. Contrario al arrepentimiento fue el remordimiento del suicidio y el resultado del suicidio de Judas. Exacto. O sea, ahorita les voy a hacer unas preguntas y vamos a ver algunas otras cosas y tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Sergio. Encontré durante este estudio muchos debates de gente que decía que si Judas estaba en el cielo o no, ¿no? Si está en el infierno o en el cielo y se le compara con Pedro, dicen, oye, o sea, Pedro lo negó también ahí, lo negó 3 veces, él también fue de los 12, o sea, ¿cómo podrían estar 11 de sus discípulos en el cielo con él y uno de ellos está en el infierno? Eso no es posible. O sea, lo ponen ese como argumento, ¿no? Que estuvo 3 años con él, vio todos los milagros que había, lo escuchó hablar, ¿no? En forma humana, y como decía exactamente Sergio, con la pequeña diferencia, ¿no? Entre comillas, de que Judas fue y se ahorcó, así. Él dijo, ay, qué mal me siento, voy y me ahorco. Y Pedro fue y convirtió a miles y se convirtió en uno de los pilares del cristianismo. Entonces ahí está lo que pudo haber hecho Judas si hubiera querido, ¿no? La verdad está en la Biblia y es en lo que nos debemos enfocar. Entonces, si estamos creyendo exactamente lo que dice, uno de los... yo no creo que Judas haya sido salvo. O sea, claramente el suicidio pues es un acto es un pecado del que no te puedes arrepentir, ¿no? Porque justo cometes asesinato contigo mismo y te mueres y no hay manera de que haya arrepentimiento. Entonces es difícil pensar que un suicida pueda tener esa salvación, ¿no? De irse al cielo. Y la siguiente, entonces, ¿estaba predestinado Judas a entregarlo? Es muy difícil. Cualquiera piensa que sí, porque alguien tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver una diferencia importante, que es que estés predestinado. Que ya está en tu destino, que así lo ibas a hacer. O sea, ya no hay manera de zafarte de eso. O sea, hagas lo que hagas, pase lo que pase, eso es lo que va a pasar. Y no es cierto. Una cosa es que Dios sepa lo que vas a hacer. O sea, yo ahorita puedo levantar mi mano izquierda o mi mano derecha, ¿no? Yo voy a decidir, yo decido levantar la derecha, ¿no? Yo lo decidí. Dios obviamente sabía que yo iba a levantar mi mano derecha, ¿no? Pero Él me predestinó a levantar la mano derecha. Yo decidí levantar la mano derecha. Entonces, una cosa es que Dios sepa lo que va a pasar y otra cosa es que Dios te haga hacer algo o que tú decidas hacer algo. O sea, tenemos nuestro libre albedrío y nosotros decidimos. Entonces, ¿Judas estaba predestinado? No, nadie está predestinado. Tú vas a decidir qué es lo que haces, pero Dios puede utilizarlo y lo utiliza y nos utiliza a todos y todos a veces nos utiliza haciendo cuando hacemos algo bueno y a veces nos utiliza cuando hacemos algo malo, como ejemplo o como enseñanza o como algo, siempre lo va a utilizar Dios, pero no quiere decir que ni Judas ni nosotros estábamos predestinados a eso, que es muy diferente, ¿sí? ¿Dios lo utilizó? Pues claro que sí, Dios lo utilizó, Él sabía lo que iba a pasar y lo utilizó para esos planes.
¿Dios lo obligó? No lo obligó, él decidió. ¿Puso algo en su corazón? ¿Dios puso algo en su corazón? Porque recordando a los egipcios, No, pero Dios nunca dice que Dios haya puesto algo en su corazón. por ejemplo, a A un faraón, a un rey Faraón, también. al faraón Le endureció el corazón, pero lo dice. Y de Judas no dice. Lo que sí dice es que entró Satanás en su corazón. Ahí sí entró Satanás en él porque él sí le abrió la puerta a Satanás, pero Dios no. Por ejemplo, ahí como el faraón podría salvarse si realmente quien le está endureciendo el corazón. Ya sabíamos cuál era la actitud del faraón, eso ya... sí. Sí, en las primeras no. Sí, sí, pero sí hay un momento en el que sí dice, Dios endureció su corazón. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ahora sí que ese es otro tema, que también es muy interesante, en el que dice, como nos dice Diana, que las primeras negativas del faraón a no dejar salir al pueblo de Israel eran de él, y después en algún momento dice que Dios endureció su corazón, ¿sí? Claro, pero él sabía lo que finalmente iba a decidir el faraón, entonces también es parte de que lo está utilizando sabiendo lo que va a hacer y decidir el faraón. Ahora sí, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Judas? Viendo todo lo que dice ahí en la Biblia. Por sus ideas equivocadas, porque quería acelerar el proceso de Jesús. No creía que fuera el Hijo de Dios. Por venganza. Una parte se parece muy clara que es por venganza de que lo reprendió y en ese momento quería hacerlo. Sí, todos querían tener una ganancia y ser parte del reino de Jesús. Y vemos que había avaricia, ¿no? Eso lo vemos claramente. Él dice, ¿por qué no vendieron el perfume? Porque como él sustraía de la bolsa, él quería ganar algo. O sea, claramente había un impulso, un deseo de avaricia de Judas, ¿no? Sí. Ninguno de ellos había entendido realmente el propósito de Jesús. Exacto, o sea, a pesar de que llevaban, porque en la parte en la que capturan a Jesús dice que todos se fueron, ¿eh? No se quedó ni Pedro, ni Mateo, ni Marcos, nadie se quedó, o sea, todos se fueron. Pedro lo negó 3 veces de que le preguntaron, ¿tú eras uno de ellos? No, y no, y no, o sea, y en eso es en lo que se basan para comparar a Judas con Pedro y con los demás, porque dicen, es que él hizo lo mismo que todos los demás, y no hizo lo mismo, él fue el que acordó lo de la entrega, y después él fue y se mató, o sea, es muy diferente las acciones que tomó Judas a las que tuvo los otros, ¿no? Deseo de acelerar el proceso, también se habla de un desencanto o una decepción, ¿no? De Jesús, o sea, ya llevo 3 años con él, he visto que hace cosas y yo no veo en qué momento va a ser el rey, o sea, él dijo que él iba a gobernar y él es el rey del cielo y él puede destruir al imperio romano con un chasquido y yo nomás no veo claro y no veo acción y yo ando con él y pues yo necesito aquí también ser uno de los buenazos del gobierno, ¿no? Que se va a imponer. O sea, obviamente trae ideas equivocadas Judas, vemos que obra con un deseo de venganza, vemos que robaba, ¿sí? Entonces ese es el proceso que vemos que hay en Judas. La conclusión es, pues no lo sabemos, o sea, lo que vimos, ¿no? En la Biblia es exactamente lo que dice y la idea, así en una oración clara de por qué lo hizo, pues no la sabemos. Pudo haber sido todo lo que estamos aquí pensando, una combinación, ¿no? De ellas. Sabemos qué pasó con él, ¿no? ¿Qué hizo?
que fue y se mató, sabemos qué pasó con Jesús y cómo terminaron ambos, y también podríamos hablar de los demás apóstoles que sabemos qué hicieron su labor y hasta dónde han llegado esos 12, cuántos se han multiplicado por miles de millones, ¿no? Literalmente de creyentes. Entonces, ya nada más como conclusión de la conclusión, les quiero poner otro texto rápidamente que me llamó mucho la atención, era de un pastor y el título era Judas traicionó a Jesús con los pies limpios. Está muy bueno, ¿no? El título. Así es como el rechazo y la falta de fe operan a menudo. La gente ve la obra de Cristo en la vida de las personas, escuchan la palabra de Cristo en las Escrituras, incluso experimentan los beneficios de Cristo en el contexto de la comunidad y sin embargo le dan la espalda, ¿no? O sea, eso es exactamente lo que pasó con Judas. Él estuvo ahí 3 años, escuchó la palabra, vio los milagros y aún así le dio la espalda. Sé que si no fuera por la gracia de Cristo, yo huiría de él y lo vendería por unas cuantas monedas. Demos gracias a Dios por su irresistible, perseverante y transformadora gracia que no abandonará a los que son suyos, ¿no? Me gustó mucho ese texto y justo antes de esto pues hablaba de toda la parte en la que Jesús llegó y les lavó los pies y Pedro no quería que le lavara los pies. Y él le dijo, es que si no, no van a estar limpios, pero realmente ustedes ya están bien conmigo, excepto uno de vosotros. Así se lo dijo, y aún así le lavó los pies a Judas, ¿no? O sea, es pensar en ese momento de que estás conviviendo con Jesús, te acaba de lavar los pies, y minutos después es, vete a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ese título está muy, muy fuerte, ¿no? Que Judas traicionó a Jesús con los pies limpios, ¿no? Después de cómo estaban. Entonces, bueno, pues espero que haya sido una buena curiosidad que haya quedado ahora cubierta, ¿no? ¿Por qué fueron 30 monedas? ¿Qué monedas eran? Y también, ¿qué fue de Judas y por qué lo entregó a Jesús, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Pues con esto damos por terminada esta clase. Y la siguiente semana no sé si pueda yo asistir, pero yo no voy a dar la clase, pero el tema está buenísimo, yo estoy supervisando la clase, y es el diluvio. Vamos a ver la confirmación de las culturas e historia y científica de si existió o no un diluvio, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen otras culturas? ¿Qué dice la ciencia? Eso está muy padre, sobre el diluvio. Y esta clase la va a dar un doctor, no la va a dar cualquier persona. La va a dar un doctor, el doctor Alejandro no sabía, pero no la va a dar él tampoco. Pero es otro doctor que nos va a ayudar, el doctor Guerra. El doctor Guerra nos va a ayudar con esa clase. Entonces espero que vengan porque va a estar muy interesante la clase de el diluvio. ¿Sale? Aquí tengo apuntes. Estos